Listo, listo. Pues bueno, comenzamos con el primer manifiesto. Eh, el manifiesto que toca el tema específico del fracaso del psicoanálisis burgués. Me parece muy preciso, ¿no? El nombre del primer manifiesto, ¿no? Refiriéndose inclusive, bueno, me parece que no solamente a lo que a lo mejor en algún momento el psicoanalista Martín Mesa no planteaba de que el psicoanálisis está envejecido, ¿no? Sino que tampoco ha sabido dar respuestas a las problemáticas, a las contradicciones propias del capitalismo. Claro. Y que inclusive precisamente quizás en las problemáticas y en las contradicciones propias del capitalismo refuerza los propios ideales, ¿no? Desde el dispositivo, sí. Este, pues bueno, ¿no? Comienza el texto, pues, abarcando todas las trincheras, ¿no? En el sentido de que planteando que el psicoanálisis actualmente y dado las condiciones eh, um, podríamos decirlo, del realismo que propone, el realismo capitalista en el que se encuentra, es burgués en toda su extensión. Bueno, al menos acá, al menos yo lo que llevo practicando acá en Monterrey, pues sí, y la idea también es como que hacer una traducción, una analogía, una hermenéutica analógica, ¿no? Del estilo Bouchard, ¿no? De cómo podemos utilizar el texto de Exposto y de Varela, Rodríguez Varela, para poder analizar situaciones concretas, ¿no? Por eso, digo, desde lo abstracto a lo concreto, ¿no? Sin hacer separación, ¿no? Sino, eh, bueno, materializarlo en este momento, Claro. darle historicidad en esa circunstancia, ¿no? Aterrizarlo. Pues, hablaba de estos linderos, ¿no? De que este psicoanálisis burgués es colonialista, es un psicoanálisis cis heteronormativo, es machista, tradicionalista, ¿no? Hasta cierto punto, elitista, y, pues bueno, ¿no? Todos los malestares propios del mismo del capitalismo moderno, ¿no? En ese sentido. Pues bueno, quisiera preguntarles, bueno, ¿qué opinan de esta introducción, a estos marcos que empiezan a plantear los autores? ¿Hay algo en particular que les llamó la atención? ¿Hay algo? Mm, sí, principalmente a lo mejor como dices, en este primer manifiesto, siento que hay, al menos yo lo divido en tres partes, ¿no? Primero es dar a conocer o el punto de partida inicial del texto, que es lo que decía, ¿no? O sea, es un psicoanálisis de orientación burguesa y que la pregunta a lo mejor implícita es hasta qué punto el psicoanálisis, los psicoanalistas, las psicoanalistas, les psicoanalistas, las mismas instituciones se dan cuenta de su aburguesamiento, qué tanto pueden dar cuenta de su posición burguesa. Ese es como para mí creo que es el inicio. Después viene como la gran parte del primer manifiesto que es la crítica y que lo ataca por un montón de frentes, lo atacan por un montón de frentes y terminan en algo que, bueno, hablábamos justamente antes de que inicie la grabación con Noé, que termina a lo mejor en esto de, a lo mejor unas propuestas, ¿no? Propuestas o hacia dónde encaminar primero un tipo de revolución, reforma si se quiere, para, como también bien dices, aterrizarlo en una práctica. Creo que a lo mejor en esos tres frentes se divide el primer manifiesto al menos, como yo lo leo. José, no sé cómo tú lo puedes ver. Sí, o sea, estoy súper de acuerdo en verdad con esa lectura. Creo que es como la primera parte del manifiesto es justamente eso, pensar cómo disputar la hegemonía de este psicoanálisis burgués, individualizante, y muchas veces también que cae en lo patologizante, y no solo hacer una crítica del psicoanálisis, que se puede hacer miles de críticas, la cosa es cómo disputarlo, cómo hacer acción desde las propias ideas, un qué hacer en el fondo. Entonces, a mí me parece súper interesante la verdad la segunda lectura, porque también lo había leído en un momento hace tiempo atrás en otro lugar que estaba publicado
este extracto. Creo que eso último que dice José, el hecho de psicoanálisis, porque ya en la palabra misma, también no sé, no sé si piensas esto de, es un análisis justamente. Siento yo que toma distancia de un proceso. Que el psicoanálisis o el psicoanalista está acá leyendo, obviamente, pero se aleja totalmente de su lectura a lo mejor. Al menos esa me da la impresión, ¿no? Que también se enseña a analizar justamente. Cuando también el tema es que estamos produciendo subjetivación. Nuestra lectura implica también una escritura, eventualmente, una intervención si se quiere. Pero yo creo que eso a lo mejor muchas veces no queda claro, partiendo de como decimos, de este psicoanálisis burgués, que estamos leyendo y que no somos entes pasivos de esa lectura. También producimos una escritura, producimos un enfoque y obviamente producimos subjetividad en la práctica, junto con el paciente, el padeciente. Sí, 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 sobre todo quisiera rescatar eso respecto a la lectura y la interpretación, porque, bueno, cierran el primer manifiesto, ¿no? Mencionando, haciendo una analogía, ¿no? La frase de Marx, ¿no? Dice, los psicoanalistas se han dedicado a interpretar el inconsciente, ¿no? Sí. De lo que se trata es de revolucionarlo. Pero la cuestión es esto, ¿no? Y al menos yo desde la perspectiva regional del que tengo, ¿no? Del psicoanálisis que vivo, del que interpreto hasta cierto punto, es que este psicoanálisis ha sido inmensamente metafísico, ¿no? En el sentido de que sí, se trata de revolucionarlo, pero para revolucionarlo hay que revisar las condiciones de interpretación, ¿no? En el sentido, ¿no? Como la hermenéutica de la facticidad, ¿no? No se está por fuera del texto, ¿no? Y el problema es que los psicoanalistas, al menos desde acá en Monterrey, sí, es como que no, siempre es como que esta posición de extraterritorialidad, estamos más allá de la ciencia, la crítica clásica, a las neurociencias, etcétera, etcétera. Ok, claro que sí, sí, y la defensa de la singularidad del paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pues bueno, no se trata a lo mejor de salir del texto, sino de bien acomodarse, ¿no? Me llama la atención porque hay una cita de hermeneuta, ¿no? También amigo de Heidegger, Bullmann, ¿no? Que plantea, ¿no? Que una interpretación que no genere efectos es simplemente la refectuación de las condiciones del intérprete, que generaron esa misma interpretación, ¿no? Y sí, 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 y creo que también habría que recuperar el sentido materialista de las interpretaciones, ¿no? Que está construido de historias, que está construido precisamente de articulaciones, y que es dialéctico, ¿no? Por ejemplo, uh, también quisiera rescatar una frase de Mauricio Ferraris, cuando habla de lo de, a lo mejor la crítica que le hacían a Derrida, ¿no? Respecto a pues que todo, no hay nada por fuera del texto. Sí, quizás sí lo hay, sí, pero al menos todo lo social está dentro del texto y lo estrictamente político está dentro del texto e Sí. inclusive la manera en que abordamos las cosas que están por fuera del texto son dialécticas, son históricas y están atadas a condiciones políticas particulares, ¿no? Y es necesario repolitizar ese tipo de condiciones. Y la cuestión es, yo plantearía, no yéndonos como que, y que creo que también dejan muy claro los autores, a ver, no se trata de generar un código hermenéutico como el Edipo, ¿no? En el sentido de que, pues sí, ¿no? Si uno lee con el Edipo, pues todo lo que va a resultar va a ser Edipo, ¿no? No se trata de leer como una precondición anticapitalista, ¿sí me explico? ¿No? Sí es la idea, revolucionar las condiciones capitalistas, pero la materialidad en sí misma, si la modernidad es capitalista, entonces nos va a dar la oportunidad de dialectizar pues no sé, el sujeto que tenemos con el paciente y pues podemos modificar la circunstancia en ese momento, ¿no? Tal cual. Es tal cual Incluso eso. dejarse atrapar por lo que presenta el analizante en ese momento, ¿no? Bueno, ahí obviamente podemos rescatar, si bien como también en parte dice el texto, no hay que salvar a nadie, ni salvar a Freud, ni Uh -huh. a Lacan.
Bueno, los grandes del sillón, ¿no? Siguiendo esta frase de Uy, sí, Mazota, de Mazota, sí, los sí. gigantes del sillón. Pero claro, obviamente, si es psicoanálisis, sí, bueno, primero, ¿qué es el psicoanálisis? Es una respuesta, es una pregunta que tiene varias respuestas, pero algunos conceptos claramente nos sirven. O sea, seguimos en el campo psicoanalítico, si se quiere, ¿no? La invención de otro edad, esto que decías, inmiscuirnos en el texto, hacer texto, y repolitizar, algo que también decía, ¿no? Repolitizar el mismo texto, ¿no? Dar cuenta de las condiciones eh, con las que se las tiene que ver el padeciente y nosotros mismos también, porque claramente que hay condiciones por fuera del consultorio y nuestras intervenciones también están tomadas por nuestra realidad material. Sí, 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 inclusive yo diría, ¿no? Eh, hablando de situaciones concretas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de, no sé si lo has planteado o lo has vivenciado tú, Felipe, ¿cuánto cobra un psicoanalista, ¿no? Así de simple, ¿no? ¿Quiénes pueden acceder a un análisis, ¿no? ¿De qué manera, digo, por ejemplo, a ver, creo que hablaste de una cuestión de que qué padre, ¿no? Reintroducir la noción de texto en ese sentido, porque también lo hacen los autores en el segundo manifiesto, ¿no? Sobre todo, cuando hablan de que, pues bueno, al menos el capitalismo, bueno, el realismo capitalista, eso que se valoriza, que valoriza y se autovaloriza, ¿no? Constantemente, ¿no? Creo que hay un problema, por ejemplo, que tenemos muchos, a lo mejor de acá, de este lado, ¿no? En la izquierda, que no nos podemos poner de acuerdo, ¿no? ¿Sí me explico? Inclusive no solamente en la izquierda, en el campo psicoanalítico, ¿no? En el sentido de que buscamos, y siempre lo he planteado así, ¿no? Es la crítica a nuestros colegas, pero hasta cierto punto para autovalorizarnos, ¿no? Legitimizarnos en la misma crítica, ¿no? Cuando precisamente son las condiciones tanto abstractas como concretas las que nos devalúan como praxis, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por eso a veces les decía a mis colegas, no nos peleemos entre nosotros, peleemos en las instituciones, el valor, ¿sí me explico? Vaya, la producción de valor capitalista es ahí, ahí se genera, ¿no? En las instituciones, no en las redes sociales, etcétera, que será otro tipo de valor, ¿no? En ese sentido. Pero, pero esto inclusive bueno, antes de comenzar con la crítica y toda esa cuestión, pues no son, a ver si, no la crítica a las personas que practican el psicoanálisis, sino a la episteme, o a la ontología que tiene ese psicoanálisis, ¿no? En ese sentido, ¿no? E invitar a sumarnos, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, hacer comunión comunista, ¿no? En ese sentido, ¿no? Poder dialectizar esas diferencias, ¿no? Este, Digo, y qué bueno que debo recordar la frase de Mazota, ¿no? Los gigantes de sillón, bueno, porque al menos acá en Monterrey, o sea, son enormes las vacas sagradas, ¿no? Que hay acá, y que de nuevo, no es para desprestigiar maestros que les tengo mucho afecto, ¿no? Personalmente, digo, sí, a nivel de individuo y persona, ¿no? Yo personalmente yo los aprecio demasiado, pero al menos no sé si les ha pasado allá en Chile, vaya, hay como que una enamoramiento, ¿no? Yo le digo a los pioneros, a los fundadores del psicoanálisis, las vacas sagradas, ellos inició, claro que sí, sí, y generaron en su momento, pero al final de cuentas terminaron también estructurando un dogma muy cerrado, muy argentado inclusive, y con esto no quisiera ser peyorativo con el concepto de lo viejo, ¿no? Pero sí, o sea, vaya, que impiden la generación de teoría, ¿no? En ese sentido, ¿no? Algo que planteaba el mismo Exposto, ¿no? Y Rodríguez Varela, es que pues no hay crisis de teoría, ¿no? Hay crisis de teoría, no hay teoría, o sea, se vuelven a reeditar los mismos planteamientos o simplemente se queda en la divulgación. O sea, vaya, nada más es pura divulgación psicoanalítica pues sí, no hay, no se genera, ¿no? Nueva teoría, ¿no? Nuevos Claro, acercamientos. tal cual. Yo tengo la misma impresión. No sé, José, allá en Chile, cómo es esto de que es algo que hablábamos incluso, ¿no? De estos individuos que obviamente vienen ya como psicoanalistas y son instituciones. Ellos mismos son instituciones, ¿no? Sí, sí, o sea, acá se da mucho que se cae como en la idea del maestro, y que el maestro es sagrado y que ya no, o sea, todo
vaya en contra de la palabra del maestro, está mal, es descabellado, no sé, te falta, qué sé yo, análisis, tienes que leer más, anda a estudiar. Entonces, claro, hay mucho de eso, y muchas veces esa misma idea, ¿no? De que una cosa es seguir la lectura, haber estudiado, haber visto las fuentes de donde empieza a trabajarse distintas nociones de psicoanálisis, que está bien, todos tenemos que pasar por eso en algún minuto y aprenderlo y estudiarlo, pero ya después recae, suele pasar al menos acá también, que recae mucho en que no se puede decir nada fuera de lo que ya está escrito. Y todo lo que no haya sido escrito está mal y que no se, empezamos a redundar siempre en estudiar lo mismo, en seguir entrando en un círculo vicioso de estudiar. Muchas veces estudiar cosas o hacer trabajos, investigaciones, de cosas que nadie más va a leer, que fuera del campo psicoanalítico nadie entiende. Exacto. Y se cae en eso, en justamente en hacerse una cúpula de conocimiento, una esfera cerrada así, y ya nadie puede ingresar. Y nosotros vamos viendo quiénes pueden leernos y quiénes no. Entonces, demasiado, siento yo, limitado. La potencia que tiene el psicoanálisis ahí se limita justamente por ese purismo que tiende a caer la, la idea del psicoanálisis y quienes practican también ese trabajo. Sí, 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 sobre todo, bueno, vamos a ver, inclusive, ¿no? Bueno, no sé si allá, José, en Chile también pase, ¿no? Pero ¿quiénes son los que van a consulta? Sí, sí, ahora sí lo voy a plantear, ¿no? Porque sí, llega muy concreta, al menos acá en Monterrey, quienes van a consulta son los estudiantes, en ese sentido, los que buscan o están interesados en un Sí, pues. análisis, sí, es el propio mercado interno, ¿no? Lo que planteaba, los planteaban los autores, ¿no? O sea, vaya, inclusive me atrevo a decir muy chiquito, hasta eso, ¿no? No, en comparación, ¿no? De la psicología en general, ¿no? Pero sí, sí, somos, y de la misma manera, ¿no? Se vuelve a reflectuar ese mismo, nuestros estudiantes van con nosotros, análisis, etcétera, etcétera, ¿no? Vaya, eh, pues, Y incluso dentro del mismo campo, sí, por así decirlo. Bueno, a mí me ha pasado mucho ahora ya que estoy casi a punto de salir de la carrera, y en experiencias con mis compañeros, compañeras hemos conversado y muchas veces el psicoanálisis no aparece, no está, es que tiene una cosa, es una cuestión que se quedó en Freud y ya ahí, allá, bla, bla, viejo, no sé, viejo machista, no lo leamos nunca más y se acabó. Entonces nosotros mismos, estudiantes, por ejemplo, en este caso de psicología, ni siquiera lo pescamos. O sea, a lo que voy es que va más allá de que se queda encapsulado solo en los analistas, en los estudiantes de psicoanálisis. O sea, loco, estudiantes de psicología ni siquiera se interesan porque no ha sido capaz, quizás, si voy a decir, como, al menos acá en Chile, bueno, lo ha intentado, obviamente, está siendo trabajado por algunos analistas muy eh, valientes, que no ha podido salir de esa esfera, de esa cúpula intelectual que termina convenciéndose entre nosotros, por así decirlo. Y claro, ¿quiénes van a análisis? Los que estudian psicoanálisis, los que saben de psicoanálisis, y también los que tienen plata para pagar las sesiones. Eso también es un limitante que acá, al menos en Chile, es carísimo el análisis, muy, muy caro. sí, sí, acá igual, o sea, solamente ciertos grupos privilegiados, e inclusive podemos decir que geográficamente, ¿no? Las áreas en donde son las colonias de nivel medio, clase alta o alta en ese sentido, ¿no? Las instituciones por ejemplo, aquí, digo, vamos a echar, ¿no? La ARPAC, ¿no? En dónde está ubicado, quiénes son los profesionistas que lo ejercen, de nuevo. A ver, inclusive, a lo mejor otra vez remitiendo a la idea de texto, no se trata de los psicoanalistas capitalistas y burgueses que solamente se han vanagloriado de su propio narcisismo y toda esa cuestión. No, ok, sí, porque de alguna manera, a ver, no los podemos culpar, hasta cierto punto es algo casi inmanente a la concepción psicoanalítica misma, la estética psicoanalítica, ¿no? En el sentido, a ver, tener los libros acá atrás juega ese mismo rol, ¿no? El cigarrito, esa estética, sí, el psicoanálisis, por eso planteamos, sí, en un primer momento sí fue una herramienta cornelista,
de blancos, elitista, inclusive, ¿no? En el texto, ¿no? ¿Cómo se llama? De Freud, disculpen, lo estoy citando mal, respecto a cuestiones preliminares para iniciar un tratamiento, que habla casi explícitamente plantea, no, un pobre no puede llevar a cabo un análisis, ¿no? Digo, y una paráfrasis mala y a lo mejor me van las vacas sagradas me van a colgar, pero prácticamente no se lava las manos con esta expresión, ¿no? Y mal citada, ¿no? Pero el punto es que bueno, con la idea otra vez, ¿no? Inclusive me atrevo a decir, ¿no? A ver, al menos acá en el uso popular se piensa que el capitalista es solamente aquel que posee los medios de producción, pero yo diría que habría que extender esto, ¿no? En el sentido de que no solamente el capitalista es el que posee los medios de producción, al menos en la hipótesis, y algo que podría plantear el psicoanálisis es que el capitalista también es aquel que está dentro de la hipótesis capitalista, ¿sí me explico? Aquel que busca acumular capital nada más, en ese sentido, ¿no? Y entonces podríamos otra vez eh, analizar de nuevo, no perdernos en la metafísica de la culpa, y otra vez, ¿no? En el sentido de, son los psicoanalistas culpables. Vamos a analizar por qué se gestó así, vamos a analizar por qué, literalmente analizar las condiciones que generaron este psicoanálisis burgués. Por eso me parece muy preciso que los autores plantean, ¿no? Que, bueno, pues en Argentina se dio precisamente después de la dictadura, ¿no? Que las condiciones de la dictadura fueron propicias para que el psicoanálisis allá, el lacaniano, se pudiera instaurar, no se pudiera institucionalizar. Inclusive nos dan la oportunidad de ver acá con lo que soñamos, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiese psicoanálisis en toda parte? Qué terrible, ¿no? El sueño no es tan hermoso, ¿no? Como lo vivimos, ¿no? Los que estamos un poquito más marginados acá en el psicoanálisis, ¿no? Marginados, entre comillas, ¿no? También nos encanta estar ahí afuera. Digo, no se trata de culpar, ¿no? Pero sí, de nuevo, pues analizar las coordenadas, ¿no? Inclusive, ¿no? Yo diría, al menos acá en México, acá en Monterrey, ¿qué espacios tiene el psicoanálisis dentro de las instituciones, ¿no? Porque si bien la cultura freudiana está presente, habría que separar el psicoanálisis de la cultura freudiana, ¿no? Psicoanálisis como práctica clínica. A lo mejor la clínica y la práctica psicoanalítica no tiene tanta presencia en las instituciones, sí la cultura freudiana. Sí la cultura freudiana, la represión, sí la cultura freudiana, la responsabilidad subjetiva de los deseos inconscientes, ¿sí? Eso sí está muy presente, ¿no? Inclusive a nivel institucional, yo me preguntaba, he tenido la oportunidad de trabajar en instituciones tanto privadas, gubernamentales y organizaciones civiles, por ejemplo, dices, ¿no? ¿Qué es el psicoanálisis? Pues bueno, quedan sus herramientas interpretativas. En las instituciones, quedan los test proyectivos, a pesar de que nadie confía en ellos, ¿sí me explica? Del psicoanálisis, están ahí, siguen presentes, ¿no? Y siguen presentes porque precisamente funcionan como maquinaria interpretativa todavía, a pesar de que a lo mejor uno sea por acá diciendo, ay, que es una cover de pues, delirios, etcétera, no acercan su fuerte cuestión, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Ahí está y funciona la cultura freudiana, ¿no? Y de nuevo, siempre es como ese, digo, creo que tiene más funcionalidad siempre como digamos, no sé, a lo mejor me voy a aventar otro delirio también de mi parte, que el psicoanálisis supo aprovechar bien cómo la sexualidad se volvió la teleología, ¿no? Una de las teleologías de la modernidad. La ontología sexual en sí misma. Sí. Esto que dice Noé, quedaba pensando también, rescatando lo que decía el José, de la cultura freudiana, ahora que habla de la cultura freudiana, y de nuevo el purismo, también el psicoanálisis, que lo que estás haciendo no es psicoanálisis. ¿Qué es psicoanálisis entonces? Y el psicoanálisis no solo se despliega entonces en el consultorio, las cuatro paredes, en el diván, sino que también lo que decías, geográficamente, o sea, es un territorio el psicoanálisis. Tanto el consultorio es un territorio, el hospital también es otro territorio, pero ya cuando empiezas a hacer la práctica y llevas este freudismo,
lacanismo, si se quiere también, a otro Ujú. espacio que se salga del original, pierde valor también como psicoanálisis. Y ya no estás haciendo psicoanálisis. Y aquí a lo mejor los puristas dirán, bueno, sí, no es psicoanálisis. A mí no me importa que sea o no psicoanálisis, sino que justamente operar con las herramientas, hacer el psicoanálisis una herramienta que me sirva para, no para salvaguardar de nuevo a los gigantes del sillón, o La la tradición psicoanalítica. tradición, sino es usar esas herramientas y estar lo más advertido posible en qué momento estoy, en qué territorio estoy, eh, quién es el padeciente que me viene a ver. De alguna forma, creo que rescatando ya en el texto, en esta parte, en el punto Ujú. 7, página 15, se titula, o bueno, así lo inicia, como comprender para combatir. Y es eso, justamente, ¿no? ¿Cuántas nociones y concepciones creemos, términos psicoanalíticos, incluso hasta términos, ¿no? Se discuten en la facultad, por ejemplo, desde nuestra experiencia, ¿no? Los tres. Se discuten en la facultad y ni siquiera ahí nos ponemos de acuerdo. Ni siquiera en la facultad nos ponemos de acuerdo, cuando se supone que es como el semillero de los futuros analistas, ¿no? Y después, cuando los autores dicen que es el psicoanálisis, proponen tres frentes, digo yo, cómo abordarlo. Porque claro, si nos preguntan antes de esto, ¿no? ¿Qué es el psicoanálisis? O a lo mejor en privado a cada uno de los tres, lo más probable es que digamos cosas distintas, ¿no? O sea, muy probable digamos cosas distintas, porque hay muchos elementos. Pero me llamó mucho la atención esto, ¿no? De psicoanálisis en tanto movimiento político institucional, que es más o menos lo que decías tú, ¿no? Psicoanálisis en tanto corpus teórico de la praxis, claramente, y el psicoanálisis en tanto práctica clínico-terapéutica, ¿no? Son tres frentes, son tres ejes, si se quiere, para analizar este tema de qué es el psicoanálisis, porque ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en la facultad, en los espacios de formación, y que en el fondo son de formación, ¿no? Sí, de la misma práctica y de la misma teoría y demás. Pero sí son las condiciones, bajo qué condiciones se juega el análisis. Y bueno, el análisis militante que a lo mejor ellos proponen son unas condiciones totalmente revolucionarias, tal cual. Sí, sí, inclusive, a ver, plantearía, sí, sí, al menos a nivel de política, a nivel de práctica, ¿no? De praxis teórica, sí necesitamos de cuestiones afirmativas, ¿no? Empezar a establecer conceptos, empezar a establecer definiciones conjeturales, aunque sean temporales, pero a apostarle, ¿no? A A compartir organizarnos, el código, claro, para dónde partir, tal cual. a construir una contrahegemonía y dejar de estar refugiados en la extraterritorialidad, ¿no? Digo, Sí, porque sí. hacemos, como decía, ¿no? Citando a Rochester, bueno, perdón, más León, Ah, bien, sí. bueno, estamos haciendo sistema con el sistema productor de la enfermedad, en ese sentido, ¿no? A pesar de estar en contra del positivismo, del lógico positivista, ¿sí me explico? Y buscar la singularidad de cada quien, etc. Sí, sí, ok, es importante, ¿no? Pero también eso es jugarle a la libertad negativa propia del capitalismo liberal. Exacto, tal cual. No, inclusive diría, ¿no? Ok, sí, eh, criticamos el positivismo, pero necesitamos formalización, ¿sí? Y ahí sí iría como a lo que planteaba Iván Illich, ¿no? O Ibai Loss, ¿no? También en algunos otros textos que plantean, ¿no? Una crítica de la modernidad, desde la modernidad, pero desembriagada de sí misma. No sé si lo planteo, ¿no? Inclusive contra los mitos propios de la modernidad, ¿no? Que Lilich, pues puede bien, Nemesis Médica, ¿no? Educación, ¿no? Que los tiene bien estructuraditos en ese aspecto, ¿no? Este, eh, y sí, ¿no? Al menos para la política necesitamos cuestiones afirmativas, ¿no? En algún momento, ¿no? Exacto, Una política positiva, ¿no? No refugiada en la libertad negativa, ¿no? Sino también hacer comunidad. tal cual. Mm, Sí, sí, sí. Sí, no, el texto se presta bastante, ¿no? Para analizar las cuestiones conservadoras propias del psicoanálisis, ¿no? Analizar sistemáticamente, por ejemplo, eh, bueno, yo al menos lo conjugo muy bien con el texto del nacimiento del sujeto del inconsciente de Bruno Bonolis,
con la idea del pater matos, que es algo bien común que por ejemplo, al menos acá, bueno, ya no sé si siga igual, pero mis contemporáneos y compañeros, ¿no? Siempre decían, no, es que tienes que ir a un análisis a sufrir, ¿sí? A sufrir y que te interpreten y te va a doler, y etcétera, etcétera, ¿no? Donde el conocimiento Experiencia religiosa. Sí, 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 bien, bien religiosísima, ¿no? Oh, tienes que asumir la castración, ¿no? Tu finitud como ser humano, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, sí, bueno, ya están los trabajos, ¿no? En Apola muy interesantes, ¿no? Respecto a la castración, que no, se me va, bueno, después busco, que trabaja las fórmulas de sexuación. Sí. Diego... se me fue el Diego González, creo que es. Diego No, González, sí, González. exactamente. Sí. Trabaja las fórmulas de textuación y habla de que precisamente ahora literalmente subvertir el mismo concepto de castración, ¿no? La falta en ser no es castración, tiene un gran texto de eso, sí, sí. Exactamente, ¿no? Porque, pues bueno, literalmente, por eso resaltaba, ¿no? Es la tradición psicoanalítica, ¿no? Y lo digo desde maestros, que son de izquierda abiertamente, ¿no? Que respeto como pioneros del psicoanálisis, pero también, no se vaya, es mucho este juego de legitimación, de yo me analicé con tal, que se analizó con tal, que llegó a Freud y que etcétera, etcétera, ¿no? Y lo peor, tienes que vivir eso, discúlpame, y tú también tienes que vivir eso, de alguna forma, ¿no? Sí, sí, tienes que formar parte del legado, de la Exacto. dinastía, ¿no? De la iniciación de maestros, ¿no? Y es completamente cerrado, ¿no? Bueno, me ha tocado también de que no, hasta cierto punto a lo mejor me salvó un poquito también de entrar de lleno, ¿no? Atascarme el freudolacanismo. Pero al menos la facultad de que, pronunciabas Lacan, no, es que eso es terrible, no, no, no. Sí. Siéntate Freud primero, después Freud, al final Freud, y si te mueres, Freud, ¿no? En ese sentido. Porque Lacan dice lo mismo que Freud, casi. Exactamente, la continuidad, ¿no? De los autores. Sí. Creo que en este tema, bueno, al menos hasta ahora yo creo que podríamos decir que, claro, la extraterritorialidad impuesta en primer lugar y después asumida por los practicantes de psicoanálisis, los psicoanalistas, claramente ya sabemos que es un gran problema, ¿no? El hecho mismo de, aquí me pongo mainstream, dejen de romantizar la castración, dejen de romantizar el diván, ¿no? Sí, Y sí, sí. es tal cual es eso. Bueno, está esto también ecolástico, ¿no? Los análisis didácticos, claramente, y es un tema que también ya está bastante discutido. El análisis personal, aquí citando a Bruno Bonoris, no es una experiencia pedagógica. El análisis personal es para resolver temas propios de sufrimiento y demás, pero no es una experiencia pedagógica. Te puede ayudar y te puede ayudar mucho en el sentido de tu práctica clínica, sí, pero o sea, no se trata también de calcar la intervención que te hace tu analista y tú hacer lo mismo, ¿no? Es el gran problema que a lo mejor se confunde. Eh, y sí, hay ritualización, claramente. Eh, yo creo que todo esto que estamos hablando, que también convoca un montón de problemas que heredamos como estudiantes de psicoanálisis y que eventualmente, si no los criticamos, se solidifican y los vamos a practicar. Es qué herramientas tenemos para criticar esto. Yo creo que los autores sí toman el marxismo como una gran herramienta no solo para el psicoanálisis, para todas las humanidades, para el sistema económico, para las relaciones humanas en el fondo, gran herramienta de crítica, ¿no? Pero si lo llevan acá, bueno, los autores, claro, lo llevan acá al psicoanálisis. El marxismo puede ser una gran herramienta de crítica de nuestra práctica. Y bueno, aquí también, aquí me pongo fan de Guattari y Deleuze también. Las herramientas que ellos proporcionan son importantísimas para mí, personalmente. O sea, no es, José, ¿cómo ven esto de, a lo mejor de las herramientas de la crítica de nuestro campo? Sí, o sea, eso mismo estaba pensando, o sea, desde que empezaba a conversar acerca de esto, pensaba mucho en el texto de Solly Rolnick, Esferas de Insurrección, que de repente se tira
una frase que a mí me llegó así, casi como de esas que te tatuáis, que dice que en el fondo hay que devenir no hay que quedarse solo en el diván, y hay que encontrar la forma de devenir diván protesta, diván lucha, diván calle, diván baile, etcétera. Exteriorizarlo, llevarlo a todas las esferas de donde existen singularidades, donde exista inconsciente. No solo, porque el inconsciente no solamente tiene que aparecer necesariamente en el espacio cerrado de la clínica del uno a uno, es como lo que trata de disputar mucho este texto, que yo no encuentro mucho la razón a eso. O sea, eh, una de las herramientas, efectivamente, claro, es el marxismo, porque te abre la idea, te rompe la cabeza un poco decir, no, quizás no sea tan el tema del uno a uno, quizás hay colectividades, hay sufrimientos psíquicos colectivos también, hay malestares, y ahí entra el esquizoanálisis que dice, bueno, sí, hay malestares colectivos, hay cuerpos que sufren colectivamente, y desde el otro lado hay un sistema que produce deseos también en esos cuerpos, que va produciendo un deseo inconsciente en esos cuerpos. Entonces el malestar que llega al diván, la persona que llega con el malestar, no podemos pretender simplemente decir, ah, bueno, no, es un problema tuyo, y que es tu papá, que es tu mamá, que qué sé yo, que es necesariamente tu historia. No, quizás se repite en otro espacio. Y que no significa quitarle, restarle importancia a la singularidad del padecimiento, sino dar cuenta de que, claro, hay un sistema que está generando sufrimientos colectivos. ¿Cómo nosotros podemos potenciar, generar ese agenciamiento de colectivizar esa potencia revolucionaria que tiene el inconsciente, que es lo que yo entendí que trata de buscar el texto también? Entonces, claro, hay muchas herramientas, y tal como dice en el escrito el Emiliano con el otro autor, no son dicotómicas. Se trata de poder encontrar puntos en común para poder generar un plan de lucha, uniendo todas las formas de lucha. Cuando, bueno, porque decía, ¿no? Lo que dijo la historia del Partido Comunista acá en Chile, todas las formas de lucha son válidas. Yo creo que así estamos ahora, que todas las formas de lucha hoy día son válidas. Tal Me cual. puse a tirar propaganda marxista, perdón. Oh, sí, 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 es la idea de hacer más Bien, propaganda. bien. Sí, sí, sí. No, Ahí, y sin temer a decir el nombre, ¿no? Como tal, ¿no? Explicitar, ¿no? Análisis militante, análisis marxista, sin caer en aparente neutralidad, ¿no? Que entran sí. los psicoanalistas, ¿no? Que la política ya, el Disculpa, psicoanálisis está por fuera de la política, ¿no? Sí. eso mismo, ¿no? Y usando los mismos recursos del freudiano más ortodoxo, hacernos cargo de nuestra enunciación y decirlo tal cual. Psicoanálisis militante. Aquí no hay neutralidad, hay que tomar postura y tomar posición en nuestro trabajo, que en el fondo también es nuestra pasión y amor, y hay un montón de afectos en lo que hacemos. Aquí a lo mejor estaba pensando, bueno, vengo pensando algo, quería proponerles. eh, que es una idea que la tomo de Emiliano, expuesto en un curso que dio sobre esquizoanálisis, y a mí como que se me ocurrió algo en cuanto a movimiento. En una parte él critica el padecimiento, cómo se vive desde los movimientos de izquierda, ¿no? Que los padecimientos son temas de burgueses, en el fondo, y basta con, en el mejor de los casos, con sindicalizar el problema, sindicalizar el sufrimiento. Sí, dice, está genial, está bárbaro, ¿no? Pero no sé, no nos tenemos que quedar ahí, porque también eso no resuelve mucho el tema de hacer los problemas algo común. Claramente, pero hay que dar un paso más y a lo mejor yo lo que propongo es, si venimos ya como, o sea, nos subjetivamos como individuos claramente de la modernidad, nuestro inconsciente opera bajo lógicas capitalistas, totalmente, familiaristas y demás. Entonces, nosotros venimos como entes singulares, ¿no? Nuestro problema en un inicio es singular. Después llevarlo a lo común, que vendría siendo como el segundo movimiento, ¿no? Pensarlo. Llevarlo a un tema de politización, ¿no? Que, mira, compartir este problema que se repite. Y el tercer movimiento que a lo mejor podrían proponer es particularizarlo, que no es lo mismo que el primer movimiento, que es la singularidad. O sea, uno llega singularizado
su problema individualizado, hacerlo común, el segundo movimiento, y el tercer movimiento es volver a particularizarlo bajo una lógica común. Yo lo estoy viendo así, particularmente, soy gozado de esta forma, si se quiere. Estas relaciones son muy particulares, sin embargo, corresponden a una esfera común. Entonces, sacamos la singularidad y sacamos la responsabilidad. No una responsabilidad que no hay que hacernos responsable de nada. No, 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 sí, claramente, ¿no? Sí, nuestra vida la vivimos muy singularmente, ¿no? Pero hacer de ese problema común y después particularizarlo para poder operar, porque si lo dejamos también como muy común y muy, a lo mejor sin especificación, también se pierde un poco el modo de operar, siento yo, ¿no? Más allá que sí se pueden hacer operaciones con grupos sujetos, pero si estamos hablando de cara a cara, ¿no? Un análisis a lo mejor personal, claro, es singularizar, hacerlo común y particularizarlo. No sé qué de esto. Pues bueno, y quizás a lo mejor no sigo mucho la idea, me falta a lo mejor entenderlo un poquito más, pero yo plantearía inclusive la particularización no se desrelaciona, ¿no? Del universal, ¿no? Exacto, sí, sí. Vaya, eh, inclusive haría una crítica, ¿no? Al concepto de ecología, ¿no? O ecosistema, ¿no? Como tal, en ese sentido, porque al menos para mí, y otra vez voy a entrar en un delirio, la ecología hasta cierto punto ecosistémica sigue teniendo la noción de uno, de individuo, ¿sí me explico? El sistema sigue siendo uno más uno, pero y ahí ya robaría otro concepto que a lo mejor no he analizado ni mucho menos, pero la mesología, ¿no? Entre las relaciones, ¿no? Que inexorablemente la particularidad de ese análisis va a tocar a las instituciones, que si bien irnos a la responsabilidad objetiva, pero ¿cómo podríamos cambiar la responsabilidad objetiva, ¿no? Pues apostando a las condiciones que generan los hechos, ¿no? ¿Qué genera un hecho clínico? ¿Cómo se forma un hecho social, ¿no? Al menos es lo que entendí trabajando por ejemplo, me tocó trabajar en una casa hogar, ¿no? ¿Cómo hacer legitimar y hacer valer eh, lo que estás viendo en la clínica, ¿no? En ese sentido, pues, bueno, vamos a ver cómo funcionan, literalmente dentro de ese sistema, ¿no? De esa mesología, mesosistema, no sé si queremos llamarlo, pero ver cómo se formaliza un hecho, ¿no? Se constituye ese hecho y utilizar inclusive de manera táctica esas metodologías de hecho para darle una oportunidad para cambiar la formalización, ¿no? Yo les digo un ejemplo más concreto, ¿no? Me tocó trabajar en una casa hogar religiosa, ¿no? Extremadamente religiosa. Literalmente, si no te hacías religioso, ¿no? Evangelista, te tenías que hacer religioso capitalista, ¿no? En ese sentido, ¿no? Literalmente eran chicos marginados socialmente, ¿no? Encerrados ahí por cuestiones que no, pues, que literalmente dentro de la lógica, la responsabilidad subjetiva no les competían, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y entonces, bueno, literalmente tenía que ponerme a rezar ahí para buscar como métodos para buscar que mis argumentos, no, es que Dios me dijo que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, al momento de literalmente leer o participar dentro del texto, ¿no? De cómo se formaliza el hecho, pues podemos generar pues puntos, ¿no? Literalmente que generar algo, un cambio desde ahí, ¿no? Pero sí es complicado y es pesadito, ¿no? Sí, no, totalmente. Yo creo que es por ahí la idea también. O sea, es que justo, bueno, estamos construyendo ahora esto. Pero sí, los casos particulares y cómo operan determinado caso claramente corresponde a una esfera común. Y la esfera común es lo que engloba. Y de ahí nacen las particularidades a lo mejor. Y sí, cómo se vive cada padecimiento, cómo se relacionan, cómo se ordena. Y todo eso es el común. Eh, pero es eso, estar advertidos en qué territorio estamos, en qué época estamos, con quién estamos trabajando, con qué tipo de subjetividades. Claramente no estamos trabajando con gente burguesa de 1900, de principio de 1900, somos latinos, sí, somos latinoamericanos y nuestras subjetividades hoy son subjetividades del tercer mundo, precarizadas. Eh, bueno,
Nos basta con papá y mamá, retomando el leído. Nos basta con papá y mamá. ¿Podemos codificarlo? ¿Podemos seguir codificando con papá y mamá? Perfecto. ¿Qué vamos a producir con eso? ¿No? Inclusive, ¿no? A ver, el psicoanálisis específico de aquellos que están literalmente, ¿no? Como de marca, ¿no? Bien Apola, ¿no? Del sujeto de la ciencia, ¿no? Y qué hay, o sea, por ejemplo, porque no todos somos modernos, nunca fuimos completamente modernos, ¿no? ¿Qué podemos hacer con aquellos que no quieren, o sea, vaya, que literalmente no buscan la modernidad como tal, ¿no? Sí, sí, y salía también de los prejuicios propios del psicoanálisis, de como lo que señalaban también los autores en el texto, ¿no? De que cuando nos encontramos con aquello que no encaja con nuestra modernidad ilustrada, europea, ¿no? Es como que, le faltan recursos simbólicos. Eso. Tela Ahora, simbólica, sí, sí. marcamos un parteaguas y no podemos trabajar desde allí, o habríamos que plantear otro tipo de intervención, ¿no? En la transmodernidad, ¿no? Ya de lo de colonial, ¿no? En ese sentido, ¿no? Creamos o tomamos herramientas para poder trabajar también desde ahí, ¿no? Generar otro tipo, no sé si llamarlo modernidad, otra modernidad, pero sí, esos fenómenos que quedan entre esos lugares, ¿no? Así. Sí, tal cual. Es, a lo mejor esto que estás diciendo no hay estos espacios, de alguna forma, porque es habilitar también. A lo mejor no hemos, bueno, mencionado esa palabra o cómo la podemos entender. Cómo habilitar espacios. Y ya saliendo de esto y en el sentido de las críticas y de que ya no encerrarnos tanto en la pureza psicoanalítica, ¿qué espacio estamos habilitando entonces ahora? ¿No? ¿Cómo habilitar espacios también? El cómo. Yo creo que eso también es. Ya, porque bueno, el texto creo que está también atravesado por esas preguntas más que el por qué, obviamente es el cómo, ¿no? También bastante Y ahí de cómo Guattari, disputarlos, esos espacios, ¿no? cómo disputar los espacios. Así es. Es un tema que también, por ejemplo, con el José y con el grupo que tenemos también de estudio, creo que es una pregunta constante en nosotros, ¿no? ¿Cómo? ¿Y cómo hacer esto? ¿Cómo habilitar espacios? ¿Cómo disputar? Que es una. Eso lo he escuchado bastante, José. ¿Cómo disputar los espacios? ¿No? De un sentido, claramente. Más que algo individual de mi persona, ¿no? Sino que llevarlo y compartirlo también. Pues bueno, yo plantearía, ¿no? Habría que comenzar por dejar de temer al purismo, como lo mencionó José, ¿no? Dejar de temerle al purismo, empezar a mancharse, ¿no? En ese sentido, ¿no? Este, y dejar de hacer acetas, ¿no? No, es que esto hay que limpiarlo, hay que limpiar, no, no, el psicoanálisis, purificarlo, etcétera. No, 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 empezar ahora sí, dialectizarlo, en ese sentido, ¿no? Hacer materialismo dialéctico en ese lugar, ¿no? Generar inclusive teorías de ahí. Sí. Yo pienso también un poco, bueno, con eso mismo, o sea, disputar, habilitar, claro, genera sí o sí, va de la mano pasarla mal, tener incomodidad, incomodar también Ujú. y generar problemas, tener problemas uno propio también, porque es una posición que eh, sacude, sacude las nociones que ya están impregnadas no solo en el psicoanálisis, sino que en general, el trabajo terapéutico en general, el neoliberalismo ha calado muy hondo, entonces es difícil eh, sacudirlo. Yo creo que involucra eso. Yo creo que uno de los pasos clave, que también lo dice el texto, es cómo llevar la lucha de clase al espacio, cómo darse cuenta que está atravesado siempre la lucha de clase ahí, en todos los espacios, donde quiera que estemos trabajando. Hay una noción de clase que nosotros eh, tenemos que, siento yo, tenemos el deber de identificarla, de hacerla saber, eh, de darla a conocer y desde ahí trabajar. Entonces involucra malestar, involucra angustia, esa angustia que moviliza, pero la angustia igual. Entonces yo creo que eso es como lo complicado, yo siempre he dicho, bueno, y lo hemos hablado mil veces en el grupo con el Felipe y con los demás chicos, eh, qué difícil decisión, no sé si tanto decisión, pero qué mala suerte haber nacido comunista, porque te involucra pasarla mal todo el rato.
todo el rato. Sí, sí, sí. Ahí viendo y darte cuenta, chuta, ¿no? Criticar esto, porque no? Que esto puede estar haciéndose de otro modo. Y siento que un poco va ahí, como darse cuenta y decir, bueno, siento yo con el texto, no estamos solos, quizás. Hay más personas que también están en esa incomodidad de decir, bueno, ¿cómo colectivizamos este proyecto? ¿Cómo hacemos un proyecto en conjunto de generar, en este caso, un análisis militante, de disputar los espacios analíticos? Y que en el fondo, como bien dice Noé, no se trata de quién es más psicoanalista que el otro, quién es mejor, quién sabe más, quién leyó más, sino cuál es la potencia de lo que estamos haciendo, cuáles son las intenciones de lo que estamos trabajando. Podemos ser los mejores psicoanalistas del mundo, pero en mi caso, muy personalmente, ¿de qué vale si no hay una potencia ahí? Una potencia de un cambio real, un cambio sistémico, un cambio Si no es revolucionario. generativa. Ujú. Claro, sí, sí, sí. Tal cual. Y entonces podríamos decir que estamos perdiendo el miedo a darle la espalda un poco a la academia y al purismo para habilitar. O sea, ya estamos asumiendo una pérdida también, ¿no? De no ser los psicoanalistas ideales y lo que nos exige también el mismo psicoanálisis. Y hay que perder eso de alguna forma y así Inclusive, tirar líneas de fuga. Sí, inclusive yo ahí sí seguiría un poquito lo que planteaba Zizek, ¿no? En algún momento, ¿no? Dejar también de temerle al poder, ¿no? En el sentido de, si bien ya nos hemos nutrido bastante, ¿no? De los abusos que puede generar el poder, ¿no? En la crítica del ejercicio de poder positivo, pues bueno, también declarar, ¿no? Queremos ese poder, pero no lo vamos a ejercer desde el realismo capitalista, vamos a ejercerlo de un realismo comunista, ¿sí me explico en ese sentido, ¿no? Buscar sí. ese poder, ¿no? En ese sentido. Y aquí incluso la pérdida va más allá de una estética y de una subjetivación que podemos avalada por la academia. Aquí incluso con el perderle miedo al poder implica también a veces poder perder la vida, tener la capacidad de poder perder nuestra propia vida. Este, claro, es un tema peligroso en todo sentido. Sí, sí, Como claro. psicoanalistas, el perder el ser avalados de alguna forma, o bueno, obviamente avalaron nosotros en comunidad, por algo en la comunidad, pero perder el aval de la academia y a lo mejor en el poder incluso llegar a poder perder la vida, que es, bueno, es un tema ya viene de militancia que nos convoca a todos, claramente nos convoca. Sí, 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 perder el pan, perder. Exactamente. Sí, sí, sí. Pues bueno, Bien. ¿qué les parece si vamos cerrando? Sí, sí, me parece perfecto. Creo que eh, no sé, personalmente yo me quedo con esto, ¿no? La palabra análisis militante eh, ya engloba ciertas cosas, ya nos dice cosas más allá de todo el desarrollo que hace Exposto y Rodrigo Varela. Eh, y obviamente las ganas están, claramente las ganas están, los espacios, nosotros los habilitamos, ¿no? Nosotros somos partícipes y de nuevo nos posicionamos en una enunciación, nos posicionamos políticamente también. Yo creo que por ahí como que estamos partiendo y no hay que, bueno, hay que seguir construyendo este rumbo también. Y construir redes, ¿no? Buscar, conjugar malestares, ¿no? Es Y eso. cambiar las cosas, sí, sí, sí. Somos proletarios, somos los proletarios de ese malestar también, de la salud mental. Sí, ojalá algún día saquen así psicoanalistas del mundo unidos. No sé, analistas militantes del mundo, por favor, únanse, es necesario. Pero Claro, sí, o claro. sea, una creo que de las frases que más remarco del texto es esto, dice, un análisis militante consiste en disputar aquí y ahora las contradicciones de lo inconsciente en el horizonte de contribuir con el proceso de revolución comunista de la sociedad capitalista. O sea, yo siento que ese para mí es como la frase que me llega, porque siento que, bueno, lo que hemos conversado, lo que cada uno hace, cada persona va haciendo en su día a día, tiene un horizonte. Yo siento que todos de repente nos sentimos así como, pucha, no sé, estoy leyendo, qué sé yo, esquizoanálisis, marxismo, psicoanálisis crítico, lo que sea, y se encuentra vacío y dice, bueno, quizás esto nunca cambie, qué sé yo. Pero yo creo que esas pequeñas dudas, claro, acá un poco pensar eso, o sea, es todo un proceso
de disputar justamente con un horizonte. Puede ser, qué sé yo, en este caso la revolución comunista, aplazar el neoliberalismo, destruirlo, como se quiera, pero es ir trazando un horizonte, y lo que conversábamos delante, se traza justamente desde ahí, desde la incomodidad, desde producir esa angustia, de disputar a los gigantes del sillón, aunque sea desde nosotros que somos como los pequeños del, ni siquiera un sillón, los pequeños de la sillita, pero estamos ahí incomodando. Estamos sentados en el piso, estamos sentados en el... Claro, sí, no tenemos espacio ni para entrar a la sala, pero somos hartos. Quiero creer que somos hartos y que estamos incomodando, y que eso ya es algo. Bueno. Quedamos pendientes para el segundo manifiesto del punitivismo. Sí. Bueno, muchas gracias. Y pues, saludos. Muchas gracias, Noé, por la invitación. Gracias, José, también por acompañar. Buenísimo. A ustedes por su compromiso para dialogar y darse un espacio. Vale. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, que estén muy bien.